Bueno, y me da mucho gusto que esté Alberto Fernández con nosotros. ¿Cómo estás, Bien, Alberto? muchas gracias, Carolina. Igualmente para mí. Cuando está en gestión, a lo mejor uno no lo molesta tanto, pero ahora que realmente, bueno, hay un poquito más de tiempo. Más de tiempo, sí. Ha sido el jefe de gabinete que estuvo más tiempo en el ejercicio de ese cargo. Así parece. 5 años y medio estuve, una cosa así, bastante tiempo. ¿Y cómo es el estar y el irse? No, a ver, yo soy de los que piensa que uno tiene que estar y tiene que irse porque para los que hacen política el estar muchas veces contamina la realidad. O sea, uno en el poder muchas veces ve menos que estando en la calle. Y creo que hay un tiempo para ser, como digo yo, o sea, hay un tiempo para ser militante, un tiempo para ser dirigente, un tiempo para ser ciudadano. Y me pareció que había llegado el tiempo mío de ser ciudadano y yo lo tomé muy a bien, fue mi decisión. Y la verdad es que para mí no fue para nada complicado, absolutamente para nada. O sea, lo que es verdad es que es un ritmo muy distinto, ¿no? Es muy diferente pensarse en la gestión que pensarse afuera. Alberto, bueno, no es ajeno a vos y además te has expresado en los últimos tiempos a propósito de esto, que uno tiene la sensación de que vive en una sociedad dividida entre los que aprueban la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, hoy con un descenso en la aceptación a propósito de sus decisiones, y los que no la aprueban, pero una sociedad que se ha vuelto intolerante para con el otro que no piensa igual que uno, ¿no? Sea desde el lugar en el que sea. Yo sé que hacer una pregunta como ¿qué nos va a pasar a los argentinos? Es tal vez simplificar el componente de lo que está pasando socialmente, pero ¿cómo estás viviendo vos y cómo estás viendo este proceso? Yo con mucha preocupación porque tengo la percepción de que efectivamente hay eso que yo llamo la política maniquea, una política donde se está con uno o se está contra uno, y no hay como zonas grises. Y cuando las zonas grises desaparecen en política, en verdad lo que desaparece es la reflexión, la capacidad reflexiva. De pérdida de capacidad reflexiva no hay mejor ejemplo que el gobierno. El gobierno ha perdido dramáticamente toda capacidad de reflexión. Pero todos los que, perdóname que yo te voy mechando, ¿no? Digamos, todos los que conforman el grupo de gobierno, porque vos has convivido con hombres como Zanini, que son militantes, digamos, de una larga data, o siempre pasó esto de que era o se estaba a favor o se estaba en contra, o fueron exacerbando los ánimos. Dentro del gobierno siempre existía un punto de debate. O sea, con Néstor 1000 veces uno le decía no estoy de acuerdo y Néstor abría la posibilidad de que discutamos. Cuando se tomaba la decisión, se tomaba la decisión. Y muchas veces la decisión coincidía con lo que uno decía y a veces no, pero había una instancia de debate donde uno podía plantear sus cosas. Yo debo confesar que no ha sido mi caso el de ese caso del que muchos hablan que tienen dificultades o tuvieron dificultades para expresarse. Yo siempre pude plantear mis cosas y yo me fui al gobierno cuando sentí que esa posibilidad de plantear cosas desaparecía, ¿no? Y me parece que en el gobierno lo que se ha perdido es eso. Se ha perdido la capacidad de que alguien de adentro diga sin embargo. Porque es el único modo que se entiende, que la presidenta, por ejemplo, diga cosas tales como que la inflación no existe o que el corralito no existe. Son cosas realmente llamativas, porque están dejando en evidencia una ajenidad con la realidad enorme. A veces me pregunto cómo no se dan cuenta los que están cerca de la presidenta y cómo no le dicen a la presidenta nos estamos equivocando. En ese esquema de gobierno que hoy uno percibe, ¿no? En donde yo digo que cada uno de nosotros estemos en el lugar que estamos, venimos con el librito de la interpretación de la presidenta, ¿no? Entonces, si vos lees La Nación, lo escuchás a Carlitos Pañi que te dice, bueno, es esto, y a algunos les parece que es una pluma brillante, otros no, lo escuchás a Negrón en la radio, bueno, todos opinamos. Pero yo vuelvo un poco a lo que te preguntaba antes. Hay un equipo de gobierno que ha subsistido. Es el caso de De Vido, es el caso de Zanini, es el caso de Alicia Kirchner. Ellos también han cambiado en su forma de expresarse porque la presidenta no es la que venía a mi programa de hace 10 años. No lo es. No es. Y yo debo decirlo con todo el respeto del mundo, porque es también mi presidente. Pero no es la mujer que se sentaba, que dialogaba. No es la que se sentaba hasta en el Calafate, se sentó con Mirta Legrand, con su marido, cuando recién asumieron. ¿Vos también percibís que en ese grupo de trabajo que supongo soñaban en Calafate cuando se reunieron con llegar al poder y todo, hubo cambios también? Yo lo que creo es que hay una mayor concentración de la decisión que la que existía con Néstor. Eso sí creo. Y creo que ha cambiado el equipo ministerial de modo tal que prevalecen más los obedientes que los reflexivos, por decirlo de algún modo. Lo digo con mucho respeto por todos. Pero me parece que hoy en día lo que se premia es la obediencia antes que la reflexión. Nosotros tuvimos un gabinete que era muy distinto con Kirchner, era un gabinete con
donde aparecían personas como Labaña, aparecían personas como Bielsa, que tenían una capacidad también de plantear diferencias, que eran, y generalmente muchas veces planteaban posiciones que a uno lo obligaban a revisar lo que estaba diciendo o haciendo. ¿Y qué fue lo que motivó, o lo que vos crees que motivó ese cambio? Porque yo recuerdo que había proyectos sobre desarrollo de matriz energética, por ejemplo, proyectos que estaban vinculados a los ferrocarriles. Yo lo recuerdo a Néstor y a Cristina viajando a La Plata y diciendo esto se va a terminar, no va a ser como era en la cuando estudiábamos. Y se intentó hacer y muchas de esas cosas quedaron truncadas. Y a mí me parece que además hay un punto de quiebre que para mí ha sido muy dañino, que fue la crisis del campo. Pues la crisis del campo es lo que lleva al gobierno y a Cristina puntualmente a plantear la idea de que son ellos y nosotros. ¿Y eso dónde salió en ese momento? Y bueno, porque hay que acordarse, ¿no?, de cómo fue una de mis grandes diferencias de ese momento. Sí, fue prácticamente después de eso es cuando exactamente, vos te vas. Exactamente, porque mi queja era no aprender la experiencia. Y lo que yo decía era que no era que enfrente estaban los enemigos, enfrente había mucha gente que estaba con nosotros y que nos estaba cuestionando una decisión y un modo de decidir. Sí. Pero, bueno, evidentemente mi posición no triunfó. No fue. fue la de Cristina la que prevaleció. Y Cristina desde entonces ha vivido planteando las cosas en esos términos. Se está conmigo o se está contra mí. Se está conmigo o se está con Clarín. Se está conmigo o se está con Repsol. Es así siempre. Es así en el siempre. caso, después del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, ¿esto se exacerbó en su temperamento? ¿La soledad generó que pensara, digamos, de esta manera, que a lo mejor el expresidente Kirchner atemperaba esas decisiones tan... Yo creo que con la muerte de Néstor, lamentablemente, Cristina perdió un compañero muy importante, que además muchas veces la volvía a la realidad, porque Néstor la verdad era un gran límite para Cristina, como para muchos de nosotros, porque era un hombre muy conocedor de la política y tenía una virtud enorme en su capacidad de leer y de olfatear la realidad, de olfatear la calle, de sentir cómo estaba la calle y cómo estaba la gente. Y eso se perdió. Sin duda, se perdió. Esa virtud la tiene poca gente, Néstor la tenía. Y yo supongo que esa pérdida para Cristina ha sido una pérdida enorme, enorme. ¿Cuál es tu mirada acerca bueno, sos un hombre de la política, hoy decíamos, a veces uno no se está en el frente, entre comillas, de batalla, se está en un periodo más reflexivo o de trabajo, que me parece que es el que está. Sí. Pero, ¿cómo te imaginas de aquí hacia adelante y cómo imaginas esta posibilidad que plantean tantos cercanos a Cristina de la reelección para ella? ¿Y en dónde te parece que te podrías insertar? ¿Con quién? Vamos a empezar por decir que yo estaría absolutamente con los que no están con la reelección. Pero básicamente no estoy con los que están con la reelección porque soy de los que piensan que hay una ley que respetar, simplemente. Sí. Y a mí me parece que los argumentos que plantean la reelección son argumentos pueriles, claramente pueriles. Porque el argumento de que tenemos el 54% de los votos, esto es más o menos lo mismo como si empezamos a jugar un partido de fútbol y al equipo contrario le echan 2 jugadores y ahora que somos 11 contra 9, yo digo vamos a revisar las reglas. Mi gol vale doble. Es un poco lo mismo. Las reglas están hechas para cumplir desde el inicio hasta el final. Sí. Y yo siento que acá están tergiversando eso, están violando esas reglas. Por lo tanto, yo estoy absolutamente en contra de la reelección, que además creo que le hace mucho daño a la presidenta. Porque la presidenta, que tiene en este momento un problema de aceptación, si vale el término, también ve mellar su credibilidad cuando de algún modo tácitamente deja avanzar esta idea. Y además también deja en evidencia la formidable incapacidad que tuvo de no generar cuadros alternativos. Este nivel de concentración hace que sea ella o el diluvio. Y yo me acuerdo... Scioli quiso expresar... Claro, yo me acuerdo cuando Néstor, hablando de los años 90 y demás, solía decir... Durante muchos años se presentaron como hombres providenciales y nos decían que eran ellos o el diluvio. Bueno, ahora es lo mismo, es Cristina o el diluvio, no es así. Es Cristina u otro. En ese lugar no voy a estar con los que plantean la reelección. Y sí creo, que es en lo que estoy, creo que debemos trabajar en la construcción de un espacio alternativo. Yo estoy tan seguro que la gente está contra la reelección y contra la continuidad de Cristina. Estoy absolutamente seguro de eso y estoy también muy seguro que no encuentran en la oposición
gente. ¿Vos crees que se necesita un líder como ella manifestó? Bueno, los que piensan... No, Cristina lo plantea casi socarronamente y como que minimiza ese clamor de miles de personas, cientos de miles de personas, tal vez millones de personas que están queriendo algo distinto y están planteando porque en verdad lo que se le plantea básicamente a Cristina son las decisiones y los modos de algunas decisiones. Aún las buenas decisiones, el modo como se toman esas decisiones. Ahora, y me parece que hay eso, Carolina, que es cierto que en democracia eso debe expresarse a través de un partido político. Y lo que creo es que hay una gran insuficiencia por parte de las fuerzas opositoras para dar una alternativa a la gente. Hoy estamos viviendo una situación en torno a lo que ocurre. Se lo denomina el caso Clarín, pero en realidad me parece que es mucho más amplio que esto, porque se está tapando el sol con las manos en cuanto a la concentración de medios que hay en otros grupos, que no es el grupo Clarín, ¿no? Y estaría de más que yo diga, bueno, yo trabajo en un medio que es Metro, que pertenece a los canales de noticias o de programación del grupo, pero recién hablábamos con Lorena Maciel, que se acaba de ir, que la verdad que siempre lo hemos hecho, bueno, parece que todos los periodistas decimos lo mismo, pero sinceramente tengo que decir con mucha libertad. Pero sí me preocupa que hay una alta concentración en otros medios, es decir, uno ya lo percibe, hay informaciones, el conflicto con prefectura no se ve igual en TN, hay canales que prácticamente no lo han puesto, es decir, o la marcha de las cacerolas. No lo han puesto, entonces eso hace al derecho que tiene usted como ciudadano de acceder a la información. Y bueno, y ahora esta manipulación que se está intentando hacer en los nombramientos de los jueces en el Consejo de la Magistratura. El doctor Alberto Fernández ha sido profesor de Derecho Penal, de Derecho Procesal, que es muy importante, y más allá de la mirada del político, también me interesa tu mirada desde un punto de vista taxativamente legal a propósito de esto. Yo creo que hay un enorme retroceso en todas estas cosas, ¿no? O sea, el problema es que la presidenta piensa que la realidad la crean los medios. Los medios tienen la capacidad de potenciar la realidad. Es posible que Clarín potencie el conflicto vudú, pero primero hizo falta que Vudú conozca a Van den Broek y se hayan quedado con Casa de la Moneda. Digo, primero hace falta la noticia para que esa noticia pueda ser potenciada. Sí, Alconada Amun, por ejemplo, que son uno de los mejores investigadores que creo que el periodismo tiene hoy. Claro. Los datos que pone son taxativos, existen. Con nombre y apellido y todo palpable. Por eso digo, hace falta la noticia para que, en la peor hipótesis, pueda potenciarse. La presidenta se enoja porque y da a entender que las noticias las crean los medios. La noticia no la crean los medios. La noticia existe, después es posible que la potencien. La presidenta debería trabajar más sobre la noticia y no sobre cómo se potencia. La presidenta debería preocuparse más por Vudú que por Clarín. Es mucho más peligroso para su gestión Vudú que Clarín. Mucho más peligroso. Ahí hay en la presidenta una incompresión absoluta de cómo funcionan los medios. Y me parece que efectivamente ese temor ha hecho que ella promueve una ley donde quiere cambiar a los unos por los otros, porque si finalmente en Clarín, en opinión de la presidenta, hay seres perversos, la verdad es que en todo caso uno ve la misma perversión en otros que ella promueve. Digo, no es verdad que el monopolio de Clarín sea malo y el monopolio de Spolsky sea bueno. No es verdad. Es lo mismo, digo. Entonces, esa supuesta revolución es una ficción, es una enorme ficción de la presidenta. La presidenta, además, en materia judicial ha retrocedido todo lo que avanzábamos. Ha expresado su desprecio por la política el día que lo echó a Rigui para defender a Vudú. Y lo dejó ir a Rigui y propuso a un personaje como Reposo. ¿Por qué lo eligió a Vudú? Pues no sé, porque creo que la presidenta hoy en día confía más en los obedientes que en los capaces. Y como parece ser que estamos en una suerte de proceso donde solo uno piensa, a mí esto me irrita mucho porque, además lo hablé muchas veces con Cristina, a pesar de ser peronista, siempre, a pesar de mi condición de peronista, siempre cuestioné el verticalismo. Porque yo siempre, desde que tenía 14 años y militaba en la UES, decía, ¿cómo es esta historia de que aparte de Perón no puede pensar Perón nadie? También, cuando dijo que el único heredero era el pueblo, estaba abriendo un juego. Claro, ¿cómo es esta historia de que el único que piensa es Perón? Y lo mismo diría yo a mis compañeros, ¿cómo es que la única que piensa es Cristina? ¿No? Bueno, la política, ¿dónde lo va a encontrar? Militando en Capital. Trabajando en Capital, queriendo ser candidato en Capital el año que viene, pero tratando de construir una fuerza, no queriendo ser candidato para que Alberto Fernández tenga un rol institucional, sino para que sea parte de un proceso colectivo que empiece a cambiar la historia. Cambiar la historia quiere decir
recuperar lo bueno que se ha hecho, que hay muchas cosas buenas, y corregir todo lo malo que se ha hecho. Alberto, muchas gracias. No, gracias, una atención de bodegas de lo vamos a disfrutar el fin de semana, seguramente. Bueno, y nos reencontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias. A ustedes gracias. muchas gracias, nos reencontramos el miércoles a las 21. Muy amables. Baba